Hoy en día, quien nos va a darnos, por ejemplo, el sociólogo nos va a darnos un punto de vista sobre si el crimen nace con el hombre o el crimen se hace en la sociedad. La genética, usando la medicina, nos va a darnos un punto de vista. La biología, de la misma manera. Bien, de eso se trata. La criminología te va a estudiar para que pueda dar, para que pueda dar de entender a quién el criminólogo va a dar de entender si esa persona, cuáles fueron las causas, motivos para que pueda cometer un hecho delictivo, para que pueda cometer un delito o pueda cometer un crimen. ¿A quién va a sustentar el criminólogo? ¿A quién va a ser este? Al juez. Pero el criminólogo, él solo no va a poder realizar estos estudios, lo va a hacer a través de esas, ya decíamos que la criminología es una ciencia interdisciplinaria, y estas disciplinas, la sociología, la genética, la biología, la psicología, la antropología, la criminalística, la medicina legal, y tantas ramas que el criminólogo todo va a hacer un estudio y te va a dar a explicar si esa persona era responsable o no de cometer un delito, o si esa persona haya nacido o no con ese crimen, o si esa persona ya había nacido con esos genes criminales o no, o esa persona ha sido el culpable para que sea un criminal en la sociedad, ha sido el primer factor la familia, el barrio, la comunidad, la iglesia, el Estado, ¿no? De eso te va a explicar quién, la biología. Y para muchos dirán, pues no, doctor, y he escuchado a ustedes, no, para otros dicen, no, que el criminal no. Cierto, si vemos desde un punto de vista natural, el hombre nace libre de todo. ¿Cuándo va a adquirir buenas o malas costumbres? La primera influencia donde va a ser la familia. Luego, ¿quién va a ser la segunda influencia? El barrio, la escuela, el colegio, y la comunidad y la sociedad. Y ustedes, pero doctor, ¿cómo podemos hacer para que no pueda haber criminales? Ah, entonces el Estado, pues el Estado tiene que dar soluciones, tiene que trabajar con criminólogos, con personas especialistas en la materia. Y hoy en día ustedes ven, el Estado penal, el Estado, ¿qué es lo que hace? No le interesa a la persona. El Estado dentro de su dentro de su política y la persona dentro de su concepción, ¿cómo lo vemos nosotros al criminal? Como un caso perdido. Lo vamos a ver como un monstruo. Por ejemplo, mira, hoy en día están desarrollando, por ejemplo, eh, ponencias virtuales. Todos hablan, ustedes han escuchado en ponencias virtuales sobre el derecho penal en sus distintas especialidades del derecho penal, todos hablan del delito. Delitos contra la administración pública, todos delitos contra la libertad sexual, y todos aquí llegan. Yo les pregunto, ¿a qué conclusión llegan? ¿No? Que ha cometido un delito y a la cárcel. Punto. Y ustedes habrán escuchado a uno de esos especialistas ponentes que te habrán dado un sustento. Nadie acapara o nadie estudia a la criminología. ¿Por qué no estudian a la criminología? Simplemente jóvenes desconocen, no conocen su estudio. Y justamente yo les he mandado a hacer este trabajo para que ustedes piensen como criminólogos. Dejemos de pensar ya como penalistas. Dejemos de pensar ya como un Estado reprimidor, porque el derecho penal es el Estado, el derecho penal es la última ratio. ¿Y cuál es la función del Estado a través del derecho penal? Castigar y sancionar a la persona, ¿no? Dejemos de pensar ese punto de vista. Bien, jóvenes, con esas pequeñas introducción, entonces dirán, doctor, para ti, ¿cuál es la posición? Si el crimen nace con el hombre o no. Jóvenes, para mí, para mí, por la experiencia
yo tengo en algunos casos, el crimen se va a desarrollar dentro de la sociedad, pero el crimen también son causas genéticos. Por ejemplo, la epilepsia, son causas genéticos, pero ya vienen, o sea, de 10 personas, 2 serán causas genéticos y las 8 personas son producto de la sociedad, producto de su familia, producto del Estado. ¿Por qué? Porque simplemente porque el Estado ha dejado de pensar en ellos. Hoy en día que estamos viendo esta pandemia o este virus, ¿ustedes creen que no está generando resentimiento en la sociedad? El presidente, ¿sí? Está generando, jóvenes, a muchas personas que necesitan ni les llega su bono. En pleno pandemia están robando al Estado. Hace unos días miramos de Martín Vizcarra, su amigo ese de SNUIC, ¿no? Vemos, mira, cómo están robándonos. ¿Y qué hace la fiscalía frente a esos casos? Supuestamente la fiscalía persigue el delito, nada más, y queda. ¿Y qué hacemos? La solución. Por eso la criminología te va a estudiar, jóvenes, a través de esas ciencias que ustedes la han manifestado, aunque hablamos, estamos en varias clases, lo estamos mencionando. La criminología te va a estudiar el antes y el después. Un antes, ¿qué podemos hacer para que esto sea esta gente, esta generación, sean personas de bien? Y un después, ¿qué podemos hacer que esta persona, cuáles fueron los motivos para que sea un criminal? Y cuando salga de cumplir la pena, cuando cumpla con la sanción que le ha dispuesto el Estado, ¿qué podemos hacer? Para que ya no vuelva a cometer y sea una persona realmente reinsertada a la sociedad y pueda producir para el Estado, pueda hacer algo, un bien para la sociedad. Eso es de estudiar la criminología, pero hoy en día no vamos a ver eso. Bien, jóvenes, hoy día vamos a desarrollar, ya hemos desarrollado la definición de la criminología. Perdón, a ver, le voy a mostrar la diapositiva, ¿eh? Sí, está, Sí, doctor. Ya habíamos estudiado la criminología, su historia, su evolución, la definición, por qué es una ciencia, por qué es empírico. Bien, aquí hay una pequeña diapositiva, lo que es algunos temas que ya hemos tratado, jóvenes, pero hoy día vamos a estudiar el objeto de la criminología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología? La criminología, ¿a quiénes estudia? Esto que es lo que nos quiere manifestar, jóvenes, lo que quiere decir. El derecho penal, ¿a quién estudia? El derecho civil, ¿a quién estudia? El derecho constitucional, ¿a quién estudia? Procesal, ¿a quién? Es igual cuando él sabe el objeto de estudio de la criminología, ¿cuál va a ser su objeto de estudio? ¿A quién lo va a estudiar? ¿Quién es el objeto de nos quiere decir? Puede desarrollar al delincuente, a la víctima y al control social. Pero lo penal, al delito lo va a estudiar desde un punto de vista. Por ejemplo, la sociología te va a dar un punto de vista. ¿Qué es la criminología? ¿Qué es el delito? Te va a dar un punto de vista. ¿Qué es el delito? Cada ciencia te van a darte una definición de la criminología. En este caso, del sujeto, una definición del delito. Bien,
Pero antes, para poder estudiar estos elementos, jóvenes, cada uno se preguntará a ustedes, dirá, pero doctor, ¿qué entendemos por criminalidad y delito? Jóvenes, la criminalidad hay en dos aspectos. Desde un punto de vista, desde un punto de vista común y desde un punto de vista antisocial, cometidos por quien van a estar registrados, ¿dónde? En un tiempo, en un espacio, ¿qué nos quiere decir? O sea, la estadística criminal. Te va a decirte qué delitos y qué personas han cometido delitos, qué personas han cometido crímenes, ¿no? Eso nos va a decirnos desde un punto de vista restringido. Y entonces, el bien, como lo decía el delito, un estudiante de derecho de la facultad, que le gusta bastante el derecho penal, me va a recitar el delito. Notar el delito viene a ser son comportamientos contrarios a la ley. Y es más, me va a decirme que merecen un castigo penal. ¿Por qué? Porque han contravenido la ley. ¿Y qué más? Me va a decirme, doctor, los delitos dentro del Código Penal se van a dividirse en dos o en tres partes. Por ejemplo, delitos comunes, delitos especiales, ¿no? Sí, pues, eso ya sabemos hasta de memoria, sabemos. Ustedes ya saben, conocen, pero ¿qué es el delito según la criminología? ¿No? Bien, entonces, jóvenes, había un autor que nos decía, este Iván Taylor, ¿qué nos decía este señor? Que nos decía que el juez tiene que conocer primero la criminalidad y el derecho penal. Porque dice, el objeto del derecho penal, ¿quién es? La criminalidad. ¿Y qué es la criminalidad? Decíamos, son hechos antisociales. ¿Cometidos contra quién? Contra el orden público o la colectividad. El objeto del derecho, uno de los objetos del derecho es, ¿cuál? La criminalidad. Entonces, ¿quién estudia la criminalidad? Quien se ocupa del estudio del derecho penal tiene que ocuparse también de la criminalidad. Y tiene, por tanto, tiene que ser conocedor de qué? De un conjunto de normas jurídicas. Y tiene que hacer una interpretación, así como hace una interpretación de la ley penal, tiene que hacer una interpretación, un estudio de la criminalidad. Ya a ustedes les mencionamos un tiempo, por ejemplo, en nuestro estado peruano ya la justicia es como el semáforo. Luz verde, el estado da luz verde, en este caso la policía o la fiscalía, cuando hay un delito. Ahí hay un delito, van todos los efectivos, a la persona lo capturan porque supuestamente ha cometido un delito. Y luz verde, luz roja, es cuando el fiscal va a tipificar su delito. Sí, pues efectivamente ha cometido un delito, lo dice en el Código Penal y está plasmado. ¿Bien? Y luz amarilla, ¿cuándo va a ser? Cuando se va a presumir, se va a decir, ah, no, solamente estaba tomando y no ha hecho nada, entonces que vaya a su casa. Esa es nuestra justicia peruana en materia penal. ¿Y dónde está y además, cuando vamos a hacer toda la acusación y las etapas del proceso penal, yo les pregunto, ¿el juez conocerá la criminalidad? ¿Habrá hecho algún estudio de la criminalidad?
¿Y qué es la criminalidad? Son todos los hechos antisociales cometidos contra el orden público o contra la colectividad. ¿El Doctor, Código Penal lo permitirá estudiar? ¿Lo permitirá? Yo creo que tendríamos que preguntar y entrevistarnos con el fiscal, con el juez. Hermano, se ha hecho lápiz. doctor, disculpe, con respecto a lo que usted acaba de mencionar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Todo crimen está tipificado? Mira, vamos a ver, la criminología te va a estudiar el crimen dentro de su... La criminología va a estudiar las faltas que hace la persona, pero que esas faltas van a ser, por ejemplo, dentro del código del niño y adolescente, son faltas. En nuestro código penal está crimen, es aquella persona que va a cometer después cumplido los 18 años. Es un crimen que va a contravenir el bien jurídico de una persona, pero la criminología te va a estudiar así también como las faltas que van a hacer contra la sociedad, contra la persona, ¿no? Entonces, en nuestro código penal, todo lo que es la persona que va a cometer crimen y que va a estar tipificado en el código penal, los delitos sí están tipificados, pero que sean personas mayor de edad. Y si no, son faltas. Y la criminología te estudia el antes y el después, las faltas, porque esta persona, hay adolescentes que están purgando que son menores de edad, están en Huancayo, en Lima, en Maranguita, y el derecho penal no se ha castigado como delitos, están como faltas, están por un determinado tiempo. Eso también te estudia la criminología, pero dentro del código penal que nosotros tenemos, delitos, todos los delitos están tipificados, pero ¿quiénes van a cometer? Las personas mayores de edad, esos son criminales, lo van a llamar, ¿no? Eso es el derecho penal. Y bien, como lo decía, jóvenes, eso hoy en día es en nuestro Estado peruano. Entonces, vamos a estudiar lo que es el objeto de la criminología, el delito. Cada uno de estos, hoy día solamente vamos a estudiar el objeto, así, cuál es su objeto de estudio, porque cada uno de estos objetos de estudio, el delito, el delincuente, la víctima, el control social, lo vamos a estudiar en la quinta sesión de clase, específicamente el delito, que es para la criminología, el delincuente, cómo lo ve la criminología, a la víctima, cómo lo ve la criminología. Ahora vamos a ver de manera sucinta qué es el delito, el objeto de estudio de la criminología. Bien, yo les pregunto a ustedes, ¿el delito, este nombre delito, existe o es algo abstracto? Es como decir, por ejemplo, un joven, Vladimir, su nombre es Vladimir, el nombre Vladimir es algo abstracto. ¿Quién persiste? Es la persona, yo, Vladimir, yo. ¿Contra quién me van a poner la pena? Es contra mí, persona, o sea, yo quien lo va a vivir esa pena. ¿Quién lo hace esa pena? Yo. ¿Quién lo comete ese delito? Yo. Entonces, el delito es algo abstracto. En nuestro código penal decimos delito de delitos contra la deshumanidad, de violación sexual, delitos contra la visión pública y tal. Está mal eso, para mí está mal, debería ser con propiedad de cada uno. Pero el delito es un nombre abstracto que se ha venido de Europa, ese nombre, y en nuestro código penal han acentuado y así venimos estudiando y eso nadie lo va a cambiar, ¿no? Solamente excepto que el Estado puede tener otro punto de vista y decir lógicamente el de diferente el método y la forma de ganarlo. Ya decíamos que el derecho penal
¿Qué método estudia? ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Y vamos a ver cada ciencia que da el aporte a la criminología sobre el estudio del delito, vamos a ver en su momento, te va a decirte, pues, te va a decirte que no, este es el estudio del delito, y no como hecho penal, que es el deber, simplemente interpretación y aplicación de la norma. Nosotros vamos a estudiar el delito desde un punto de vista del ser, ¿no? El derecho penal aborda el delito desde un punto de vista normativo, ya eso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando no me recuerdo, porque luego pues, de repente les voy a volver a repetir el mismo ejemplo. Cuando una persona, cuando un joven comete en el colegio, comete un hecho, una indisciplina, por ejemplo, va al colegio, va a la dirección, como nadie le dijo nada, va a cometer y va a romper ahí lo que es unos atriles que cuestan. En primer momento, ¿qué va a hacer el director de escuela? Va a llamarlo, en un primer momento A, lo va a llamarlo, ¿sabes qué? Llámalo a tu papá, quiero conversar. Y lo llamará y conversará. En un segundo momento, que es la otra alternativa, el director lo llamará a un psicopedagogo. ¿Para qué? Para que controle su conducta. Porque esta persona tiene su actuar así. Si nadie lo hizo, nadie empezó a romper los atriles. ¿Y por qué eso actuar así? Y aún el padre y el director y el joven que ha hecho ese daño llegarán a una conciliación y pagará el daño que hizo. Y en un cuarto momento viene el derecho penal. Si no quieren esos tres, el derecho penal, al derecho penal no le gusta negociar. Así tú pagas una reparación, pero usted dirá, pero tú pagas la reparación civil, pueden irse, sí, pues. Si ha cometido una falta, va por una reparación, pero igual va a tener que pagar un dinero. Pero al derecho penal, ninguno de esos tres primeros factores que les he mencionado, el derecho penal no va a aceptar. El derecho penal, su fin es castigador y sancionador, punto. ¿No? Es de la criminología. ¿Cómo negociar? Cuando hablamos de teoría de César Lombroso, había de puntos de vista antropológicos, morfológicos, quienes cometían un delito en ese entonces, hasta genético nos daba. Pero yo les pregunto, esa teoría que César Lombroso ha estudiado, ¿con quiénes la ha estudiado? Primero la ha hecho en las cárceles. ¿Y quiénes estaban la gente en ese entonces de ese año? Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Quiénes eran los criminales? ¿No eran las gente que habían emigrado de otros países a Italia? Eran los desde este punto de vista, estudiar el delito dentro de la criminología, etapa por etapas. Bien, ahora el delincuente. ¿Quién es el delincuente? Pues, ¿no?
El delincuente, pues según la criminología tradicional, es la persona protagonista de un hecho. ¿Y quién es el delincuente? La persona, ¿verdad?, que ha contravenido un orden o un bien jurídico. O una persona que ha contravenido la vida de otra persona. O un bien, el delincuente es para aquella persona que ha cometido un crimen. ¿Contra quién? Contra una persona. La persona que es esa persona que ha cometido el delincuente tiene una falta. Y hoy en día vamos a ver que la delincuencia hoy en día en el Perú, a inicios Lombroso, que nos decía, y otros estudiosos hasta el siglo XX, ¿quiénes eran jefes de un criminal? Por ejemplo, Lombroso decía, característica criminal tenía que ser un hombre con, con todos los aspectos, que tenía que tener todos los, el cerebro, todo. Pero hoy en día vemos quiénes son los delincuentes. Hace unos días miramos en noticias, cuente lo que es en Brasil, con una persona discapacitada en cuestión de sus miembros, es un criminal. Hoy en día, ¿quiénes son los miembros de una banda criminal? Antes decían, pues no, en el siglo XX decían, el miembro de una banda criminal, ¿quién es? Una persona mayor con experiencia. Pero hoy en día, hace unos días mirábamos en Panorama, decíamos, no, hoy en día ya no son ya el miembro, el jefe de una banda criminal, ya no es la persona mayor con experiencia, hoy son los menores de edad. Miren, cómo el delincuente ha ido evolucionando, jóvenes. Entonces, la criminología te va a estudiar al delincuente de dos aspectos. Pero para el derecho penal, ¿quién es el delincuente que ha cometido el delito y se acabó? Él es el delincuente, quien ha accionado. Y no te explica quién era, si era el mayor, el menor de una banda criminal. No, no te va a explicarte el derecho penal. Pero por el objeto de la criminología, el delincuente te va a estudiar desde ese punto de vista social, desde el punto de vista del control social formal e informal, quién era el delincuente. Porque esa persona es la banda de una organización criminal, es un menor de edad hoy en día. Tenemos a la policía, la DIVIN, ¿qué estudia? Simplemente es como el semáforo, da luz verde que allá hay una organización criminal, van, lo atrapan a la cabecilla supuestamente o a las personas que están, a los miembros de la banda, y a la cárcel por presuntamente una organización criminal. Y eso es todo. ¿Ustedes creen que han combatido contra el delincuente? No, porque ellos siguen, porque hoy en día para muchos jóvenes de esos lugares, ellos pueden a seguir de vida. Eso el Estado no está estudiando, eso vamos a estudiar nosotros. Eso te estudia el criminólogo. ¿Y quién es la víctima? No? La víctima es la persona que sufre. ¿Qué va a sufrir una violencia injusta? ¿Contra quién? Contra sus derechos. La criminología te va a estudiar desde varios factores la víctima. Hoy en día hay víctimas que lo mismo, hay víctimas dentro de la criminología, vamos a estudiar varias teorías o escuelas, que hay personas, que hay víctimas que provocan a que sean parte del delincuente. Hay víctimas que sean víctimas que están provocando a ellos vulneren sus derechos. ¿No? También tenemos el lugar de donde se desarrollan. Todos los objetos vamos a estudiar en la quinta, sexta, octava clase cada uno de estos elementos. Pero ya nos va dando el objeto de estudio de la criminología. Entonces ustedes dirán, doctor, entonces, hoy en día, ¿qué es el control social? El control social, jóvenes, se va a dividirse en dos factores. El control social formal
y el control social informal. El criminólogo va a tener que, de los dos, el criminólogo, ¿dónde hace su estudio en primer plano? En el control social informal. Para el criminólogo, dentro de su teoría, dentro de su punto de vista y su análisis, la solución para poder erradicar o eliminar que ya no haya más delito, más delincuentes, más víctimas, ¿dónde está la base? En el control informal. ¿Y por qué en el control social informal? El control social informal, jóvenes, va a estar por quién, en primer orden, la familia. Y la familia es el primer ejemplo de vida para una persona, para un miembro integrante, que van a nacer o que están desarrollándose. En muchos países, que es en Europa, ¿por qué crees, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Suiza, en Holanda y en otros países, ya no hay mucha criminalidad? Ya no hay muchos delincuentes, ya no se comete delito. ¿Por qué? Que porque las personas han tomado conciencia y que ya se han cansado de cometer delitos o los delincuentes ya se han cansado de hacer delitos. No, jóvenes, es por el simple hecho de que el Estado ha dado mayor atención a la familia. Ha entendido que para que un Estado sea próspero en sus metas y objetivos, el primer factor es la persona. Y para que un Estado pueda desarrollarse como lo hacen esos países, hay que tratar a la persona desde la familia. Y por cada familia, un psicólogo. El Estado es equivalente igual con todos. A todos les dan las mismas condiciones de vida. Miren. Entonces, en esos países ya no hay presos. Ya los penales están cerrados. Pero en el Perú, ¿cómo es? La familia. Hoy día que estamos viendo este virus, hacen ver reportajes en las demás familias. ¿Cómo viven? El presidente nos pide, ¿sabes qué? Cúbranse, lávanse la mano, todo, pero vemos asentamientos humanos en Lima que no tienen ni agua ni jabón. Pero nos está pidiendo cuídense lávanse la mano, más saludo, no tienen ni agua ni tienen para que coman. Miren, así está nuestro estado, el control social informal. Después viene el barrio. ¿Cómo está el barrio en los centros? Aquí en Huancavelica, ¿cómo son los barrios? ¿Qué personas están? La escuela. ¿Qué tipo de personas están? Porque la persona, el niño que va a estudiar, segundo lugar es la escuela, y de ahí va a adquirir hábitos y costumbres. El colegio, otro igual. Entonces, jóvenes, la criminología dentro del criminólogo va a estudiar primero un antes, para prevenir que estas personas puedan desarrollarse y puedan ser hombres de bien para la sociedad, te va a estudiar dentro de la criminología informal para prevenir. ¿Qué hacemos? Van a psicólogos, especialistas en las personas, sociólogos para dar alternativas de solución que podemos hacer para que esta sociedad pueda desarrollarse más. Al igual que en las escuelas, por cada jardín, escuela, colegio, hay psicólogos, especialistas, psicólogos pedagogos. Pero aquí tenemos un psicólogo para 10 salones, cada salón de 40 alumnos. En la universidad tenemos un psicólogo o 4 psicólogos para toda la universidad. ¿Ves? Y entonces, ¿qué es el control? ¿Por quiénes están constituidos? Para la criminología, el primer factor para poder prevenir que no haya
para prevenir antes, se tiene que hacer el estudio dentro del control social informal. Ahí hay que hacer el estudio. Ahí hay que ver soluciones. Y el control social informal del tribunal. Y el control social, ¿por qué? Fiscalía, Poder Judicial, causa motiva que ha cometido un delito. ¿Qué nos dice en uno de los principios de la Fiscalía? ¿Quién es el fiscal? ¿Cuál es el papel del fiscal en el nuevo Código Procesal Penal? Es persecutor del delito y garante, dice. Sí, pues, nada más. Pero te dirá, es persecutor de la criminalidad y explicar el porqué y las causas, te dirá, jóvenes. ¿Eso hemos encontrado? No. Simplemente, perseguidor del delito y garante de la justicia, encima lo ponen. Entonces, el control social formal están estos elementos del Estado y que simplemente a estos no le va a importar el por qué ha cometido. Lo van a acusar, van a sentenciar, van a mandar y las van a tener todo. ¿De qué? De criticar y ¿de qué más? De criticar, ¿de qué más? De acusar que ese es un criminal, que se ha matado, ha violado, que vaya a la cárcel, cadena perpetua, pena de muerte, a los funcionarios públicos, muerte civil. En el penal va a estudiar al criminal. ¿Por qué? Esta persona, una vez que salga, tiene que ser realmente patriótica. Eso es el objeto de estudio dentro del formal. Hasta aquí una pregunta, joven, de los objetos de estudio de la criminología.